Sí, se ve. Se ve bien. Bueno, voy a ir más o menos leyendo, para lo cual lo que tengo que hacer en primer término es agrandarme el tamaño de la letra. Yo voy a decir básicamente cómo es la resolución. Cada uno de ustedes tenga en cuenta cómo lo ha resuelto. El primer punto dice, y me voy a abocar a este tema porque creo que hay muy poquita diferencia con el de los impares. El primer punto dice, un grupo de 4 más A personas de 32 más A años y 3 más A de 40 más A años contrata un seguro tal que, si al menos 3 de las personas correspondientes al primer grupo y solo una de la correspondiente al segundo grupo sobreviven 15 años, cobrarán una renta anual de 120.000 pesos mientras se encuentren con vida. Entonces, ¿qué es lo que había que plantear? Había que plantear, supongamos que A es igual a 0, que yo quería, o sea, voy a ir diciéndolo con fórmulas. Por un lado, la probabilidad de que un conjunto de 4 personas, todas ellas de 32 años, o sea, P 32, 32, 32, 32, lo dije 4 veces, ¿no? Punto y coma N, punto y coma, perdón, T, y quiero que sobrevivan al menos 3. 3,4. Eso multiplicado por la probabilidad de que de otro conjunto de 3 cabezas de 40 años cada una, 40, 40, 40, sobrevivan T años, y acá les dice directamente, si no me acuerdo mal, exactamente 1. Eso multiplicado por B a la T, y eso me está dando el factor, el capital diferido de vida, para cada uno de los años. Como me están hablando de una renta que se paga en esas condiciones mientras viva durante un plazo de 15 años, luego tenía que sumar desde 0 hasta 14 esos productos. Vamos a analizar un poquito cada uno de esos productos. Tenía 2 probabilidades. Esas 2 probabilidades, por un lado, tenía la de al menos 3 de 4, o sea que contemplaba tanto a la probabilidad de 3 como a la de 4, y como todas las personas tenían la misma edad, directamente podía resolverse aplicando la fórmula binomial sin necesidad de pasar por el método Z. No consideré mal a quien hizo esa parte por el método Z. La probabilidad de exactamente 1, bueno, ahí sí era mucho más conveniente directamente trabajar con la distribución binomial. Una vez que tenían la expresión, cada una de las probabilidades que necesitaban debían calcularlas por esta ley que está dada acá y determinaban el valor de la prima pura anual y la prima pura única. Reserva matemática con 4 primas pagas tenían que contemplar distintas situaciones, porque recuerden que estaban contemplando en un caso 3 de 4 y en el otro caso exactamente 1 en un grupo de 3. Y acá donde me llamó la atención, en general lo han contestado bien, pero me llamó la atención una respuesta, ¿en qué se modificaría el resultado si las edades del primer grupo fueran 34 más A y las correspondientes al segundo 43 más A? Una persona me contestó que no se producían modificaciones. ¿Qué opina el resto? Que cambia la probabilidad de supervivencia, porque dependía de la edad. Exactamente, o sea, las modificaciones que se producen son todas aquellas que deriven de los resultados de las probabilidades de supervivencia.
No se modificaría nada si en lugar de esa ley de mortalidad yo hubiese trabajado con la ley de mortalidad exponencial. Hasta ahí está claro. Preguntas del ejercicio 1, que es similar en los impares. No me acuerdo qué número tiene, pero es muy similar. Perdón, Alejandra, tengo una pregunta. Yo en el parcial, cuando lo leí, lo había entendido como una renta que arranca a los 15 años, o sea, como condición tiene sobrevivir a los 15 años hasta infinito sería la sumatoria, no de 0 a 14. No, es que tenés razón, ahí me equivoqué yo. Es a partir de los 15 años, ahí me equivoqué yo. No, tenés razón, muy buena la corrección. Sí. Perfecto. Por leer apurado. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una consulta. A mí se me complicó yo hice el diferimiento el primer grupo hasta 15 al menos, y después el diferimiento del segundo grupo hasta 15 al menos. Y lo Pero vos multipliqué tenés por que trabajar con todo el bloque junto, Sí. que eso es lo que no han hecho y se han confundido con eso. Pero después vamos, o sea, primero escuchemos toda la resolución, después quien le parece que quiere verlo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Dale, no, sí, perfecto. Verlo, ¿eh? Seguí con el resto de los chicos, después te pregunto sobre este. Gracias. Una persona de 40 más años contrató el 1 de abril del 2014 una cobertura de muerte de 1 millón de pesos, con pago de primas trimestrales mientras viva por tantos años. Los gastos sobre prima de tarifa de cobranza del 12%, bastante mal redactado, y gastos de adquisición sobre la primera prima de tarifa del 21%. Calcule numéricamente la reserva matemática terminal al 1/11 del 2018 más A. Ahí en general creo que la mayor parte del curso del punto A lo planteó bien, o sea, no me acuerdo obviamente de cuáles fueron los 53 o 54 resultados, pero ahí entiendo que no tuvieron demasiados inconvenientes. Todos trabajan con actualización, las imposiciones no aparecen nunca, pero bueno, con esas limitaciones que a mí me gustaría que vayan alternando, no hace a que estuvieran mal. El segundo punto dice, si el asegurado decide liberarse del pago de las primas, a partir de la reserva calculada en el punto anterior, calcule el nuevo plazo del seguro al que tiene derecho. ¿Qué es lo que les parece que había que hacer? Hola. Un seguro prorrogado, despejar el plazo. Y para llegar al seguro prorrogado, ¿a qué lo igualabas? ¿Valor de rescate? ¿Y cómo se calculaba el valor de rescate? Con la reserva. Menos el gasto fijo y después por lo que había pagado. La adquisición que no llegaste a cobrar. O sea, ese 21% es el de adquisición por una AX más T 0N menos T dividido una AX 0N. Cuento que hubo gente que cometió errores ahí. Exprese la fórmula de cálculo de la reserva, esperen que subo un poquito acá porque de la reserva matemática del 31/7 del 2018 más A, en forma exacta y aproximada. Bueno, en forma aproximada es más o menos, bueno, no sé si es exacta o aproximada, creo que lo dije en alguna clase de las presenciales que hacíamos los martes o algunos viernes, donde uno, en realidad, las dos fórmulas son aproximadas porque están haciendo supuestos para el cálculo. Una de las maneras de hacerlo era ir desde la reserva anual e ir sumando las primas que iban a tener lugar en ese periodo o que iba a efectuarse el pago en ese periodo, restar el riesgo corrido y
a esa diferencia o a ese corchete con suma algebraica se lo capitalizaba actuarialmente. Y la otra forma era tomar las dos anuales, hacer el prorrateo, hoy no me salen las palabras, la interpolación correspondiente, pero había que tener un pequeño detalle con la prima. ¿Qué pasaba con la prima? A ver, ¿quién me contesta? Que son trimestrales, tienes que ver qué es lo que te falta consumir, digamos. Exactamente. Había que tener en cuenta que la prima es trimestral y que esto no coincidía con un trimestre, con el cierre de un trimestre junto. En el otro caso no me acuerdo qué periodicidad era, pero pasaba exactamente lo mismo. Entonces lo que había que hacer era sumar la parte de la prima que aún no estaba consumida. ¿Sí? Ahí hubo también errores. Alejandra, tengo una duda en ese punto. Sí. El masa que se le agrega a la fecha, ¿había que sumar años, meses? ¿Qué había que sumar? No, años. Ah. Es más, vos fíjate que la intención mía fue, si vos sumás A en los dos, te quedaba siempre con que había una diferencia de 4 años, del 2014 al 2018. Claro. Gracias. No, de nada. O sea, yo después de esto me gustaría que ustedes vuelvan con el parcial en mano, hacerlo nuevamente y comparen a ver dónde han cometido los errores. El ejercicio 3 decía, una persona contrata un seguro de retiro a los 30 años con el fin de hacer retiros mensuales a partir de los 65. Bajo la opción correspondiente a una renta garantizada de 10 años del total de los 30 años de plazo de la misma. Lo primero que pedía era cuál era la fórmula correspondiente a la renta adquirida a los 51 años. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? O lo que deberían hacer. Lo que había que hacer era proyectar el fondo, o sea, ustedes a los 51 años, a ese momento ya tenían los aportes realizados, pero como querían saber el valor de la renta adquirida, tenían que llevarlo hasta los 65 años, que era donde iba a tener lugar el primer retiro. Y a eso había que igualarlo al valor de una renta multiplicado ¿por cuánto? ¿Quién me dice? Hola. O sea, 12 meses era una renta mensual. Uh-huh. Y yo tenía una parte que era garantizada y la otra era potencial, ¿no? O sea... Bueno, ¿por cuánto lo multiplicás? Multiplicada por un factor, una actualización y por una financiera, sí. ¿Cuál? 0, el periodo garantizado por 12 si era mensual y la tasa mensual. ¿Más qué? Más una A temporal, una A de vida temporal hasta 20, o sea, diferida a 10 años y por 20 años más. Porque son 30 años. A ver, fraccionaria multiplicado por 12 porque tienen que poner el capital anual. Ese concepto lo tendrían que tener siempre porque ustedes lo ponen cuando tienen ganas y cuando no tienen ganas no lo ponen. Voy a hacer hincapié en otro ejercicio sobre esto. ¿Cuál es el porcentaje de renta adquirida en ese momento? El porcentaje de renta adquirida es el cociente entre el valor de la renta adquirida y el valor de la renta potencial, donde había que decir cómo se calculaba la renta potencial. ¿Cuál es el porcentaje de renta adquirida si la opción hubiese sido la correspondiente a renta extensiva a sucesor? Yo creo que eso ya se los había comentado previo al examen. El porcentaje es el mismo, lo que tenían que mostrar es que la fórmula lo llevaba a que fuera el mismo. Determine las fórmulas de reservas matemáticas a los 65 más, bueno,
a una edad que es posterior a la edad de retiro. A era el segundo dígito del número de registro. Podría ser que ese segundo dígito fuera 9, en cuyo caso ya pasaban el periodo de garantía. Entonces, si no pasaban el periodo de garantía, tenían una renta financiera del mismo tipo, pero con distintos valores, obviamente, que lo que mostramos anteriormente, más la renta actuarial. Si ya habían pasado, porque la de ustedes era el número 9 o incluso el número 8, y habían pasado entonces el periodo de garantía, se reducía la fórmula de reservas a la A actuarial exclusivamente. Pero ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que cuando yo estoy calculando la reserva matemática, la persona esa a la edad tanto puede vivir o no vivir. Entonces, ojo, que si están dentro del periodo de garantía, lo que tienen que hacer hincapié es que aunque haya fallecido, yo la parte del periodo de garantía tengo que mantenerla en una cuenta porque mis herederos se lo van a llevar. No sé si fui clara con lo que dije. Y ahí también, en ese punto C, tenían que completar las reservas cuando la renta era extensiva a sucesor, porque estaban hablando de las dos alternativas, y en ese caso tenían que contemplar que vivan los dos, que viva la cabeza principal o que viva nada más que el sucesor. ¿Cómo contestaron el punto D? A ver quién me dice qué puso en el punto D, donde la pregunta específica es si la persona hubiera contratado una cobertura de muerte durante la etapa activa, ¿qué modificaciones se producen en el plan? ¿Qué contestaron? Porque algunos contestaron. Sí, yo puse que en realidad a cada aporte que hacía se le tenía que restar el costo del seguro. Eso básicamente. Básicamente es eso. O sea, ese era el objetivo de la pregunta. Paso al ejercicio 4 y a medida que lo voy comentando, comento también los errores que encontré básicamente en lo que ustedes han realizado. Si sobrevive tantos años, cobrará una renta cuatrimestral de 18.000. Cuatrimestral, entonces quiere decir que voy a tener 3 por 18.000, siempre capital anual, por una X20, supongamos que es 0, por toda la vida. Si fallece durante los primeros 20 años, más A, o sea, el mismo plazo que se está dando por diferimiento, sus herederos cobrarán un capital de 200.000 creciente en un 6% anual respecto del capital inicial al fin del semestre en que se produzca el fallecimiento. O sea que en este caso tenían una A variable, X, corríjanme si me equivoco, ¿no? X 0,20, punto y coma 0,06, que es la razón, punto y coma 2, porque es semestral. Y acoto, en el otro tema, en lugar de cuatrimestral, no me acuerdo si era bimestral, pero tenía otra periodicidad en el punto A, y en el punto B, aparte de tener otra periodicidad, no era, como en este caso, un variable creciente, sino un variable decreciente. Pero el esquema era el mismo. Las primas se abonan anualmente durante los primeros tantos años mientras viva e incluyen un 15% de gastos de adquisición, 4% los 5 primeros años y 5% los gastos de cobranza, todos ellos sobre la prima de tarifa. Lo aclaro, no lo tuve muy en cuenta, o sea, no es esto lo que ha hecho que una persona ya tenga mal el examen, pero
ese 4% también es un gasto de adquisición que tiene lugar nada más que los 5 primeros años, y el 5% es un gasto de cobranza que tiene lugar todos y cada uno de los años. El objetivo era que también restaran, cuando calculaban un rescate, ese valor o lo que adeudaban de ese gasto de adquisición por los 5 primeros años. Comento que prácticamente la mitad del curso lo hizo entendiendo que primero era un 4% de cobranza los 5 primeros años y luego era un 5% en el resto de los años. No invalidó el ejercicio, no tienen completamente bien, pero no es la causa de que les haya ido mal si esta fuera la pregunta que ustedes quieren hacerse. Luego dice, y acá es donde quiero hablar un poquitito con ustedes. La liquidación de siniestros ocasiona una erogación de 300 pesos en caso de muerte. Ahí todos prácticamente pusieron 300 por la X0, 20 años eran 0,22, pero el problema está en los 20. Y el problema de los 20 está en, punto 1, parece que el criterio de cobrar 18.000 pesos en forma cuatrimestral es distinto al hecho de que me cobren 20 pesos cada vez que se liquida un siniestro. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes pusieron 18.000 por 3, que en general lo pusieron así, por la AX como siga, acá tienen que poner lo mismo, tienen que poner 20 por 3 y la misma A. Bueno, detector de errores. Una gran parte de ustedes lo que hizo fue poner directamente 20 sin multiplicar por 3, y otra parte de la clase, y esto yo no lo entendí, puso directamente 20 por una EX 20. No le encontré explicación. O sea, esos serían los errores que han cometido en esta parte. Se pide la prima pura y de tarifa anual. Acá, en todo esto, hasta acá, en ningún momento estaba la palabra desarrollo. O sea, quien no hizo desarrollos está bien, pero hubo mucha gente que perdió mucho tiempo haciendo el desarrollo del punto 1. Obviamente, si a ustedes les es más fácil el desarrollo para poder llegar a un resultado final, perfecto, no digo nada. Pero acá no era necesario desarrollo. Sí lo era en el punto B, donde específicamente decía desarrollo de la reserva matemática terminal con 6 primas pagas por el método prospectivo. Ahí había que desarrollar la fórmula y llegar a un resultado final. Reserva matemática terminal con 10 más A primas pagas. Acá no era necesario desarrollar la fórmula porque en el punto anterior ustedes ya habían desarrollado la fórmula por el prospectivo. Y cuando uno desarrolla la fórmula por el prospectivo, también la está desarrollando por el retrospectivo. Entonces, no es mi intención preguntar en 2 preguntas exactamente, valga la redundancia, lo mismo. Ese punto pedía el segundo. Sí. Perdón, para que quede claro para la próxima. Cuando usted dice prima pura y de tarifa y no pide el desarrollo, ¿yo puedo escribir directamente PX1 igual a la fórmula y listo? Sí, es más, me hicieron más desarrollos que los que se pedían. O sea, en el primer parcial se pedían desarrollo, no hicieron nada. Y en este, que no se pedía, hicieron un montón de cosas que perdieron un montón de tiempo. Y yo no pedía eso. Ok. Porque ese desarrollo supuestamente yo ya te lo tomé en el primer parcial. Entonces yo en este segundo parcial tengo que hacer hincapié en los temas que di en el segundo parcial. Reserva matemática terminal, bueno, por el método retrospectivo,
y su control por recurrencia en base a los resultados obtenidos en el punto anterior. Acá, ojo, que ustedes estaban pasando de 6 más A a 10 más A, o sea, tenían un periodo, si bien digo, de 4 años, o sea, tenían que contemplar todas las primas que habían ingresado durante esos 4 años y restar el riesgo corrido de esos 4 años. Luego pedía en el punto 4 la descomposición de la prima en prima de riesgo y prima de ahorro. Acá en todos los puntos en los que tenían que tener sumo cuidado es en tomar bien el capital que estoy haciendo valer en el punto que en el periodo que me está tocando. No sé si fui clara con lo que dije. Hola. Sí. Sí. Yo lo entendí, pero sería como separar bien la prima de riesgo de la de ahorro. No, lo que quiero decir es que cuando ustedes plantean la recurrencia y que después los va a habilitar, o sea, cuando plantean la recurrencia lo lleva a la prima de riesgo y prima de ahorro. Entonces, les está pidiendo en un año determinado. Cuando los seguros son de capitales constantes, no hay ningún tipo de problema. Pero acá, ojo, hagan el eje y fíjense cuál es el capital que va. Exactamente, eso es lo que quise decir. Exacto. Y también tengan en cuenta eso que acabo de decir para el punto 3. Y algo que les voy a pedir es que en el futuro las reservas de increasing y decreasing no las dejen expresadas como suma, porque lo que yo corrijo cuando estoy evaluando si entendieron o no entendieron el tema es que tanto el increasing como el decreasing no siguen la misma ley de formación como los planes tradicionales. Voy al increasing a título de ejemplo. Riesgo corrido en el retrospectivo, el increasing sigue siendo increasing. Pero cuando hablo del prospectivo valor actual de la cobertura a prestar, no solo tengo un increasing, sino que aparte tengo que sumar un capitales constantes. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que me refiero. Ténganlo en cuenta para quienes dan recuperatorio, bueno, y si no para un futuro, quienes vuelvan a cursar la materia. Y este es el seguro de vida colectivo, en que los que lo hicieron, porque hubo pocos realmente que lo hicieron, ¿cuáles son las mayores confusiones? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Fíjense que el enunciado les está diciendo, un seguro de vida colectivo de personas al año 2019 tenía un total de capitales asegurados de 21 millones, con una tasa de prima de tarifa bimestral de 0,91 por mil de capital. Bueno, después dice que hay bajas, que hay altas, que esa prima al año siguiente, que esa prima de 0,91 incluye 12% sobre prima de tarifa, y quiero ver dónde está diciendo lo que pasa con esa prima. La tasa mensual de mortalidad para el grupo que existía en el año 2019 se va a incrementar en un 2 más A% al aniversario póliza. Determine la nueva tasa promedio mensual para el año 2020. Entonces, la primera tasa es una tasa bimestral. El resultado que ustedes le piden o la prima que ustedes le piden o el premio que les pide es mensual. ¿Qué quiero decir con esto? O llevan desde el vamos todo a meses, a ese 0,91 por mil ya lo expresan en mensual, o trabajan todo anual y al fin de todo dividen por 12 porque les están pidiendo una prima mensual.
ojo con esto. Si llevan todo años y trabajan con el año y a lo último dividen por 12, fantástico. Si deciden trabajar desde el vamos con una prima mensual, con una tasa de prima mensual, ojo que en las entradas y salidas, en las bajas y altas, también tienen que considerar, ¿qué tienen que considerar en la Q? A ver quién me contesta. Mensual también, o sea, puedes aplicar DUF o algún supuesto. Dividir por 12 directamente, que es lo más sencillo, pero, o sea, tienen que seguir el mismo criterio en todas partes. Esto es lo que les quiero decir. Y otra de las cosas que les quiero comentar es que, ojo, el 12% es siempre en este enunciado sobre prima de tarifa. Lo digo porque ha habido gente que ha tomado, termina, por ejemplo, a desarrollar todo, y a esa prima mensual lo multiplica por 1.12. Y lo que debió haber hecho en realidad es dividir por 1 menos 0,12. ¿Cuál fue el último ejercicio? El último ejercicio lo que pedía era que hablen un poco sobre el método de Silver, en especial sobre la cuota de Silver, y explicar el por qué. Perdón que te interrumpo, ¿te puedo hacer una pregunta del ejercicio de colectivos? Sí. Si bajás un poco más, cuando habla de los ingresantes, en el tercer renglón figura que el capital asegurado de las personas que ingresan es 5.000, pero si vos te vas al último renglón del ejercicio 5, dice que es un poco más, es 21.000. A ver, vamos a leerlo. Ves que ahí dice, cada persona que ingresa con un capital asegurado de 5.000. Pero asegurado correspondiente a las bajas. Sí, yo también lo leí tranqui y me sonó. O sea, yo no rendí este examen, pero también me sonó raro. Es de 21.000. Bueno, no importa. O sea, yo lo que hice fue calcular 2 veces lo mismo. La tasa de prima pura asumiendo que era 5.000 y la tasa de prima pura si fuese 21.000. Bueno. No, pero eso igual no hace, o sea, hay uno de más, o el de 5.000 o el del 21.000. Ah, okay. Hay uno de más, pero no hace, o sea, yo no corrijo ni por resultados, sino que corrijo por errores graves, o sea, un error grave, por ejemplo, es que vos hayas partido de una bimestral, hayas mezclado bimestral con anual, y cuando terminás llegás a un resultado. Un error grave es que cuando yo te digo un 12% sobre prima de tarifa, multipliques por 1,12 en lugar de dividir por 0,88. ¿Sí? O sea, bueno, entonces, ahí en ese caso te puedo poner no y ver el enunciado y darme cuenta de que está 2 veces ese capital. Ok, listo. Sí. Yo hice los dos, pero bueno, está bien, era cualquiera de los dos, ok. O sea, yo me hubiese inclinado por el 21.000, pero, o sea, no hace a que vos tengas mal el ejercicio por eso. Esto es lo que te quiero decir. Bueno. Si lo tenés mal es porque no has contemplado las cosas en donde yo he hecho hincapié. Okay. Bueno, y entonces, ¿qué se entiende por cuota de Silver y por qué es necesario calcularla? Bueno, es que es necesario calcular esa cuota de Silver para que la reserva no sea negativa, porque si yo pongo como gasto de administración, de adquisición un valor más grande a lo que me da el valor actual de esa cuota de Silver, esto puede provocar una reserva matemática neta negativa que no puede mostrarse en un balance. Básicamente es eso, con un pequeño desarrollo. El otro tema preguntaba cuál otros métodos de reserva silmerada conocía, y lo que deberían haber contestado era Illinois Full Preliminary Term. Bueno, no me acuerdo los otros dos ya, eso que los corregí, y dar más o menos un poquito los lineamientos de cada uno. Eso era el segundo examen. Entonces invito a cada uno a que vuelva a resolverlo, corrija los errores, o sea, luego de resolverlo tranquilo, ponga en su otro